Estaba sentada detrás de una columna en la boda de mi hermana. Todos fingían que no era parte de la familia. Entonces, un desconocido se sentó a mi lado y me susurró: «Solo sígueme la corriente y finge que eres mi cita». Cuando se levantó para hablar, todos voltearon a mirarlo, y mi hermana dejó de sonreír. Pero me estoy adelantando. Mejor empiezo desde el principio, desde el momento en que recibí aquella invitación color crema por correo, 3 meses antes. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde lo haces. El sobre llegó una mañana de martes de abril. En ese entonces vivía en Denver, trabajando como pastelera en una pequeña panadería del centro. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, lleno del aroma a vainilla y canela de mis experimentos con nuevos postres. Esa mañana había estado despierta desde las 4, perfeccionando una receta de croissants de miel y lavanda. Así que cuando por fin regresé a casa, alrededor de las 2 de la tarde, casi no noté el elegante sobre escondido entre facturas y folletos del supermercado. Victoria se casaba. Mi hermana mayor, la hija dorada, la que nunca podía hacer nada mal a los ojos de mamá. La invitación era formal, tradicional, exactamente lo que esperaba de ella. Las letras grabadas en relieve anunciaban su unión con alguien llamado Gregory, un nombre que nunca había escuchado mencionar en nuestras cada vez más escasas llamadas telefónicas. Debería haberme sentido feliz por ella. Las hermanas se suponen felices cuando una alcanza un gran momento en su vida. Pero mientras sostenía esa invitación, lo único en lo que podía pensar era en la última cena familiar a la que habíamos asistido juntas, 6 meses antes. Mamá había organizado el Día de Acción de Gracias en su casa, en los suburbios. Yo llevé un cheesecake de calabaza que había tardado 2 días en preparar. Capas de queso crema especiado sobre una base de galletas de jengibre que había quedado perfecta. Victoria llevó una tarta comprada en el supermercado. «Elizabeth, no deberías haberte molestado tanto», dijo mamá, apenas echándole un vistazo a mi postre antes de colocarlo en la esquina más alejada de la mesa del buffet. La tarta de Victoria se ve preciosa, tan clásica y tradicional. Así era siempre. Victoria podía llegar con las manos vacías y recibir elogios solo por su presencia. Yo podía traer la luna en una bandeja de plata, y de algún modo siempre sería demasiado elaborado, demasiado esforzado. La invitación incluía una pequeña tarjeta escrita a mano con la caligrafía perfecta de Victoria. «Elizabeth, sé que últimamente no hemos estado tan unidas, pero significaría mucho para mí que vinieras. Eres mi única hermana». La llamé esa misma noche. Contestó al cuarto tono, con voz distraída. «Victoria, recibí tu invitación. Felicidades». «Ah, qué bueno. Temía que se perdiera en el correo. ¿Podrás venir?» «Por supuesto, no me lo perdería. Cuéntame de Gregory. ¿Cómo se conocieron?» Hubo una pausa, lo bastante larga como para resultarme incómoda. «En una conferencia farmacéutica. Es director regional en Bennett Health Solutions. Muy exitoso, muy respetado. Mamá lo adora». «Por supuesto que sí». Me pregunté si Victoria lo amaba, o si amaba la forma en que lucía en el papel. «De verdad me alegro por ti», dije, intentando sonar sincera. «Gracias. Escucha, tengo que irme. Nos reunimos con la organizadora de la boda en 20 minutos. Te enviaré más detalles luego». Colgó antes de que pudiera despedirme. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como algo familiar se asentaba en mi pecho. No era tristeza exactamente, ni enojo. Era esa sensación sorda y constante de ser siempre secundaria. Las semanas previas a la boda pasaron en un torbellino de trabajo y preparativos. Compré un vestido nuevo, azul suave, que favorecía mi tono de piel sin llamar demasiado la atención. Pedí días libres en la panadería, para disgusto de mi jefe, ya que junio era nuestra temporada más ocupada. Debería haber sospechado algo cuando Victoria no me pidió ser dama de honor. Supe por sus publicaciones en redes sociales que tenía 5 damas de honor. Amigas de la universidad, del trabajo e incluso nuestra prima Jessica, con quien apenas hablaba desde hacía años. Pero yo no estaba entre ellas. «El grupo ya está completo», me explicó cuando reuní el valor para preguntarle. «Seguro lo entiendes,
¿verdad? Son personas con las que convivo a menudo. Lo entendí perfectamente. Entendí que nunca formaría parte de su círculo íntimo. Que nuestra infancia compartida no significaba nada frente a su estatus actual. La boda estaba programada para un sábado a finales de junio, en un resort de lujo a las afueras de Denver. Conduje hasta allí sola, con mi vestido cuidadosamente colgado en el asiento trasero y un pequeño regalo envuelto en papel plateado en el asiento del copiloto. Pasé semanas decidiendo qué obsequiar, y finalmente elegí un juego de cuencos de cerámica hechos a mano por un artista local. Algo pensado, algo que demostrara que me importaba. El lugar era espectacular. Céspedes perfectamente cuidados se extendían hacia las montañas, y el sitio de la ceremonia daba a un lago cristalino. Las sillas blancas estaban alineadas con precisión, y flores adornaban cada rincón posible. Victoria no había escatimado en gastos, lo cual significaba que mamá tampoco. Era la boda de sus sueños, el cierre perfecto para la vida perfecta de su hija perfecta. Llegué 2 horas antes, esperando encontrar a Victoria y ofrecerle mi ayuda, o al menos mi apoyo. En cambio, encontré puro caos. La suite nupcial estaba llena de mujeres riendo con batas iguales, copas de champaña en mano, mientras un fotógrafo capturaba cada momento. Toqué suavemente la puerta entreabierta. Victoria levantó la vista desde el tocador donde la maquillaban. Nuestros ojos se cruzaron un segundo antes de que desviara la mirada. Elizabeth, llegas temprano. Pensé que podría ayudarte con algo. Todo está bajo control. La organizadora se encarga de todo. ¿Por qué no vas buscando tu asiento? La ceremonia empieza pronto. Una de las damas de honor, una rubia que no reconocí, soltó una risita y susurró algo a la mujer de al lado. Ambas me miraron y sonrieron de esa manera cortés que en realidad te invita a marcharte. Sentí el rostro arderme mientras retrocedía. No debería haber llegado antes. No debería haber supuesto que sería bienvenida en ese santuario de preparativos y risas. El área de la ceremonia todavía estaba siendo decorada cuando salí. El personal corría de un lado a otro haciendo ajustes de último minuto, perfeccionando lo que ya era perfecto. Caminé hacia donde se disponían los asientos para los invitados, buscando mi tarjeta con el nombre. Fila tras fila de sillas se extendían frente a mí, cada una marcada con un pequeño número. Las primeras filas, evidentemente, estaban reservadas para la familia inmediata y los invitados importantes. Esperaba encontrar mi nombre en la segunda o tercera fila, lo bastante cerca como para demostrar que importaba, pero lo bastante lejos como para reconocer que no era parte activa de la vida de Victoria. Encontré mi tarjeta en la última fila. La última de todas, parcialmente oculta detrás de una columna decorativa que sostenía el arco de la ceremonia. Desde ese asiento apenas podía ver la ceremonia. La columna bloqueaba mi vista por completo, así que no alcanzaba a ver el rostro de mi hermana mientras pronunciaba sus votos. Me quedé allí, sosteniendo aquella pequeña tarjeta con mi nombre impreso en elegante caligrafía, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No era un descuido. Era intencional. Era la forma de Victoria de colocarme exactamente donde creía que debía estar, fuera de la vista, fuera de la mente, apenas reconocida. Podría haberme ido en ese momento. Podría haber regresado a Denver, llamar al trabajo diciendo que estaba enferma y pasar el día curando mi orgullo herido con helado y mala televisión. Pero la terquedad me mantuvo en pie. Era su hermana, y había sido invitada, y por nada del mundo le daría el gusto de verme ausente. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 4 de la tarde. Desde mi posición detrás de la columna los observé encontrar sus asientos, saludarse con afecto y tomarse fotos frente al paisaje de ensueño. Reconocí algunos rostros de reuniones familiares, tíos, tías, primos que no veía hacía años. Ninguno me notó, escondida en mi rincón. Mamá llegó 20 minutos antes de que comenzara la ceremonia, radiante con un vestido color champaña que seguramente costaba más que mi alquiler mensual. Un padrino la escoltó hasta la primera fila, y ella sonreía mientras aceptaba las felicitaciones de todos los presentes. No miró hacia atrás, no buscó entre el público a su hija menor. ¿Por qué lo haría? Yo estaba justo donde debía estar, invisible.
La ceremonia comenzó puntualmente a las 5. Una suave melodía emergió de los altavoces ocultos, y el cortejo nupcial avanzó por el pasillo. Cada dama de honor lucía impecable en su vestido verde salvia, sosteniendo ramos de rosas blancas y eucalipto. Los padrinos siguieron con elegantes trajes azul marino. Luego entraron el pequeño portador de anillos y la niña de las flores, niños que no reconocí, probablemente familiares de Gregory. Finalmente, apareció Victoria, tomada del brazo de nuestro padre. Aun desde mi posición desfavorable podía ver que estaba deslumbrante. Su vestido era una obra de arte de encaje y seda, con un velo que se extendía tras ella como una nube. Nuestro padre, con quien apenas había hablado desde el divorcio de mis padres 5 años atrás, se veía orgulloso y distinguido con su smoking. Me incliné un poco, tratando de mejorar el ángulo. Apenas podía ver el 40% de la ceremonia. La mayoría eran espaldas y de vez en cuando, un destello del oficiante. Fue entonces cuando noté que no estaba sola en la última fila. Un hombre se sentaba a 2 sillas de distancia, parcialmente oculto por la misma columna. Era más joven que la mayoría de los invitados, quizá de unos 30 y pocos años, con un traje gris carbón perfectamente entallado. Su cabello oscuro estaba peinado con un descuido calculado, y tenía esas facciones marcadas que uno esperaría ver en una revista. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión. Parecía tan fuera de lugar e incómodo como yo. Me sorprendió mirándolo y me devolvió una sonrisa breve, comprensiva. Le respondí con una sonrisa débil antes de volver la vista hacia la ceremonia, o al menos hacia lo poco que podía ver de ella. El oficiante hablaba sobre el amor, el compromiso y la compañía. Victoria y Gregory intercambiaron votos que apenas alcanzaba a escuchar. Luego se pusieron los anillos, se besaron entre aplausos y así, mi hermana quedó oficialmente casada. La ceremonia duró quizá unos 25 minutos, aunque se sintió a la vez más corta y más larga. Cuando los invitados comenzaron a ponerse de pie para dirigirse al área del cóctel, el desconocido de mi fila se acercó a mí. De cerca era aún más atractivo, con unos ojos grises inteligentes que parecían ver más de lo que debían. «Vaya vista, ¿eh?», comentó con un toque de humor. «Espectacular», respondí con ironía. En especial la parte trasera de la cabeza del señor de la fila 8. Muy fotogénica. Él soltó una carcajada genuina, un sonido que alivió un poco la tensión en mi pecho. «Soy Julian», dijo. «Y por tu ubicación privilegiada, deduzco que eres la pariente menos favorita de alguien, o que ofendiste a la organizadora. Elizabeth. Y en realidad soy la hermana de la novia». Sus cejas se alzaron, sorprendido. «¿La hermana? ¿Y te sentaron aquí atrás? Aparentemente, no encajo en la estética de la boda». Julian me observó unos segundos, y tuve la sensación de que veía más allá de mi humor ácido. «Bueno, es su pérdida. Está a punto de empezar la hora del cóctel, y tengo el presentimiento de que será tan incómoda como la ceremonia. ¿Qué te parece si la enfrentamos juntos? No tienes que tenerme lástima. Estoy bien. No es lástima, es una alianza estratégica. Estoy aquí como acompañante de un socio de negocios que no pudo venir. Lo que significa que conozco exactamente a 3 personas en esta boda, y 2 de ellas acaban de casarse y pronto olvidarán que existo. Así que, en realidad, me estarías haciendo un favor». Había algo sincero en su propuesta, algo que me hizo querer aceptar a pesar de mi orgullo herido. Antes de que pudiera responder, extendió su brazo con un gesto clásico. «¿Vamos?». Dudé apenas un instante antes de enlazar mi brazo con el suyo. Caminamos juntos hacia el pabellón del cóctel, y por primera vez desde que llegué a esa boda, no me sentí completamente sola. La recepción se celebraba en un amplio pabellón con vista al lago. Mesas redondas se distribuían por todo el espacio, decoradas con flores y velas. En un extremo, un bar reluciente atraía a los invitados mientras los camareros circulaban con bandejas de aperitivos que parecían pequeñas obras de arte. Casi demasiado hermosas para comer. Como pastelera, tengo una opinión firme sobre la comida como forma de arte, y quienquiera que hubiera preparado ese banquete sabía lo que hacía. Julian se mantuvo cerca mientras atravesábamos la multitud.
Los grupos charlaban animadamente, alimentados por el champán y la euforia de la ocasión. Varias personas nos lanzaron miradas curiosas, probablemente preguntándose quién era ese hombre tan atractivo y por qué acompañaba a la hermana invisible de la novia. Nos acomodamos en una mesa tranquila junto al borde del pabellón. Julian regresó del bar con 2 copas de vino y un plato de aperitivos que, de algún modo, había logrado convencer a un camarero de preparar solo para nosotros. Entonces, dijo, acomodándose frente a mí, cuéntame de tu hermana. ¿Cómo es cuando no está protagonizando la boda del siglo? Tomé un sorbo de vino, pensando cómo responder. La verdad se sentía demasiado cruda, demasiado expuesta. Pero algo en la mirada firme de Julian me dio ganas de ser honesta. Victoria es perfecta. O al menos, siempre se ha esforzado por parecerlo. Buenas notas, buena carrera, buenas relaciones. Es la hija que cualquier padre querría tener. ¿Y tú no? Preguntó él con una sonrisa ligera. Yo soy la hija que se convirtió en pastelera en lugar de doctora o abogada. La que vive en un apartamento pequeño en vez de una casa con hipoteca. La que sale con alguien de vez en cuando, en lugar de casarse con un director farmacéutico con futuro prometedor. Soy la decepción. La que no siguió el guión. Julian tomó un pequeño pastel de cangrejo del plato y reflexionó. Ser pastelera suena creativo y desafiante. No cualquiera puede dominar ese arte. Díselo a mi madre, respondí, sonriendo con amargura. Ella todavía me presenta como Elizabeth, la que trabaja con comida, como si pasara el día dando vueltas a hamburguesas en una cadena de comida rápida. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, dijo Julian, con una sonrisa diplomática. Esa es una forma educada de decir que mi familia es disfuncional. Tomé un champiñón relleno de la bandeja, de repente hambrienta. No había comido nada en todo el día de los nervios. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué haces para haber terminado invitado a esta boda? Trabajo en consultoría de energía renovable. Mi empresa ayuda a otras compañías a adoptar prácticas sostenibles. Es un tema técnico que suele aburrir a la gente en las fiestas, respondió, con un brillo divertido en los ojos. No suena aburrido. Suena importante. Gracias. La mayoría solo quiere saber si puedo conseguirles un descuento en paneles solares. Sonrió, pero había algo contenido en su expresión. Se suponía que debía venir con mi colega, Dominique. Él es quien realmente conoce al novio, por cuestiones de negocios, pero enfermó de neumonía la semana pasada y me mandaron a mí. Así que, digamos que ambos somos intrusos en esta boda. Al menos sobrevivientes de un pésimo acomodo de asientos, respondí con una risa ligera. Hablamos durante toda la hora del cóctel, y me sorprendí a mí misma relajándome a pesar de las circunstancias. Julian era fácil de tratar, hacía preguntas con verdadero interés, no por simple cortesía. Quería saber cuáles eran mis postres favoritos para preparar, los retos de trabajar en una cocina profesional, porque había elegido la repostería en lugar de otro camino culinario. Yo le pregunté sobre su trabajo, sobre la satisfacción de ayudar a las empresas a reducir su impacto ambiental, y también sobre la frustración de lidiar con clientes que decían querer un cambio, pero no estaban dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Hablaba con verdadera pasión sobre la energía renovable, sobre crear sistemas que pudieran sostener a las futuras generaciones. Y me encontré cautivada por su entusiasmo. ¿Realmente crees en lo que haces? Observé. ¿Te sorprende? Respondió con una media sonrisa. Un poco. La mayoría de las personas en la boda de mi hermana parecen más interesadas en aparentar éxito que en sentir pasión por algo. Su expresión cambió, adoptando un matiz reflexivo. Observas mucho para alguien que estaba sentada detrás de una columna. Cuando eres invisible, aprendes a observar. Es increíble lo que puedes notar cuando nadie sabe que estás mirando. Un camarero se acercó para anunciar que la cena sería servida en el salón principal. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia la entrada, y Julian se levantó ofreciéndome la mano. ¿Lista para comprobar si tu asignación de asiento mejora durante la cena? No fue así. El salón de la recepción era espectacular, adornado con lo que debían ser miles de dólares en flores y luces.
Las mesas, largas y elegantes, formaban una U, con la mesa principal ligeramente elevada sobre una plataforma, donde Victoria y Gregory se sentarían junto al cortejo nupcial. Las tarjetas de lugar indicaban dónde debía sentarse cada invitado. Encontré mi nombre en una mesa apartada, en una esquina del salón, de modo que tendría que girar incómodamente el cuello para ver a los novios. Las sillas a mi alrededor estaban vacías. Me habían colocado con los invitados de compromiso, los que debían estar allí, pero que no encajaban en ningún grupo. Julian apareció a mi lado, sosteniendo su propia tarjeta. Interesante. Estoy en el extremo opuesto del salón. Casi parece que alguien quiso asegurarse de que los invitados poco importantes quedáramos repartidos, para que el plano de asientos no se viera desequilibrado. Esto es ridículo, dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. La frustración por fin rompía la compostura que había intentado mantener. Soy su hermana, su única hermana, y me trata como si fuera una conocida lejana que se sintió obligada a invitar. ¿Sabes qué? Al diablo con el plano de asientos. Julian tomó mi tarjeta y la guardó en el bolsillo junto con la suya. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Improvisando. Solo sígueme la corriente y finge que eres mi cita. Antes de que pudiera protestar, me guió hacia una mesa mucho más cerca de la principal, claramente destinada a los invitados importantes. Me apartó la silla con una mano cálida sobre mi espalda, y luego se sentó a mi lado con la confianza de alguien que sabía perfectamente que pertenecía ahí. Julian, no podemos, empecé. Podemos. Y lo acabamos de hacer. Si alguien pregunta, hubo un error con los asientos y lo estamos resolviendo nosotros mismos. Confía en mí. La mesa se fue llenando rápido con invitados que parecían conocerse bien. Por sus conversaciones, deduje que eran colegas de Gregory, ejecutivos del sector farmacéutico que hablaban con siglas y tecnicismos que no entendía. Saludaron a Julian con familiaridad, llamándolo por su nombre, y él respondió con soltura, como si los conociera de toda la vida. Una mujer llamada Patricia, que se presentó como vicepresidenta de operaciones de Benete Al Solutions, me sonrió con amabilidad. Y tú debes de ser la novia de Julian. Nos tenía muy bien escondido su secreto. Abrí la boca para corregirla, pero Julian intervino con naturalidad. Elizabeth prefiere mantenerse fuera del foco. No suele venir a eventos corporativos, pero hizo una excepción por esta boda. ¡Qué dulce!, dijo Patricia. ¿Y cómo conocen a los novios? Elizabeth es la hermana de Victoria, respondió Julian sin titubear. Las cejas de Patricia se alzaron, sorprendidas. Oh, no tenía idea de que Victoria tuviera una hermana. Nunca lo mencionó durante nuestras reuniones sobre la boda. Su sonrisa se desdibujó ligeramente al darse cuenta de cómo sonaba aquello. Quiero decir, seguramente no surgió en la conversación. Seguro, respondí, intentando mantener el tono neutral, aunque el comentario me dolió. Mi hermana había trabajado con ellos para organizar partes de la boda, y ni siquiera había mencionado que tenía una hermana. La cena se sirvió en varios tiempos, cada plato más elaborado que el anterior. Vieiras selladas, una ensalada fresca, y luego un filete de res o salmón con hierbas. La comida era exquisita, pero apenas la probé. Estaba demasiado consciente de la presencia de Julian, de la naturalidad con la que fingía ser mi pareja. De vez en cuando su mano rozaba mi hombro o mi espalda, gestos sutiles que parecían casuales, pero se sentían intencionados. Me incluía en las conversaciones, pedía mi opinión, me hacía sentir visible, algo que no había sentido desde que llegué a la boda. Entre los platos, el padre de Gregory se levantó para dar un discurso. Habló de los logros de su hijo, del orgullo que sentía al recibir a Victoria en la familia, del futuro brillante que les esperaba. Dijo que Victoria había traído alegría y sofisticación a la vida de su hijo, que era exactamente el tipo de mujer con la que siempre había soñado que se casara. Luego fue el turno de mi madre. Su discurso fue más corto, pero igual de efusivo. Habló de la infancia de Victoria, de su determinación y su gracia, de cómo siempre supo que lograría grandes cosas. Mencionó los preparativos de la boda, las salidas madre e hija para elegir vestidos y probar pasteles, todos los momentos especiales que habían compartido.
Ni una sola vez me nombró. Ni siquiera de pasada. Era como si me hubieran borrado del relato familiar. Sentí la mano de Julian buscar la mía bajo la mesa, sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto de apoyo silencioso. Apreté su mano, agradecida por ese ancla en medio del vacío. Luego vino el discurso del padrino, lleno de bromas sobre la vida de soltero de Gregory y palabras emotivas sobre haber encontrado el amor verdadero. La dama de honor fue la siguiente en hablar, contando anécdotas sobre el perfeccionismo y el romanticismo de Victoria, sobre cómo siempre soñó con una boda de cuento de hadas. Esperé que alguien me mencionara, que reconocieran mi existencia aunque fuera de la forma más mínima. Pero discurso tras discurso pasó, y mi nombre jamás apareció. Era el fantasma del banquete, presente, pero invisible. Sirvieron el postre. Una creación de varios pisos de chocolate y frambuesa, visualmente impresionante, pero sin la profundidad de sabor que debería tener. La ganache estaba demasiado dulce, las capas de pastel demasiado secas. Como profesional, no pude evitar analizarlo, y Julian notó mi expresión. ¿No cumple tus estándares?, preguntó con una sonrisa leve. Es hermoso, pero la belleza no lo es todo. La ejecución falla. El chocolate eclipsa la frambuesa en lugar de complementarla, y la textura es demasiado densa. ¿Podrías hacerlo mejor? Dormida, respondí, con más seguridad de la que sentía, pero sabiendo que era verdad. Podría ser la decepción de la familia en todo lo demás, pero en la cocina, conocía mi valor. Te creo, dijo Julian simplemente. Después del postre, la recepción dio paso al baile. Victoria y Gregory salieron a la pista para su primer baile, girando bajo una iluminación perfecta mientras una banda tocaba una balada romántica. Parecían sacados de una revista, la pareja ideal, viviendo su momento ideal. Luego, mi padre se unió a ella para el tradicional baile de padre e hija. Los vi moverse juntos, recordando cuando él me hacía girar por el salón de nuestra casa cuando yo era pequeña, antes del divorcio, antes de que todo se rompiera. ¿Victoria recordaba aquellos momentos? ¿Pensaba alguna vez en la familia que habíamos sido? Julian se levantó y me tendió la mano. Baila conmigo. No tienes que seguir fingiendo ser el acompañante atento. Estoy bien. Lo sé. No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Además, soy un pésimo bailarín y necesito a alguien sobre quien pisar que no me demande. Reí, a pesar de mí misma, y lo dejé llevarme a la pista. No era pésimo en absoluto. De hecho, bailaba muy bien, guiando con seguridad y manteniendo una distancia respetuosa. Nos movimos al compás de la música, y sentí como mi cuerpo, tenso durante toda la noche, comenzaba a relajarse. Gracias, dije en voz baja. Por todo. Por sentarte conmigo, por fingir ser mi cita, por hacerme sentir acompañada. No tenías que hacerlo. Quizá quería hacerlo. Eres interesante, Elizabeth. Más interesante que cualquiera en esta boda. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres talentosa y poco valorada. Que ves más allá de la fachada superficial que la mayoría acepta sin cuestionar. Sé que estás dolida, pero intentas no mostrarlo. Y eso requiere fuerza. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, un lugar que había estado protegiendo toda la noche. Sentí los ojos arder, pero parpadeé rápido, negándome a llorar en la boda de mi hermana. La canción terminó y dio paso a una melodía más animada. Otras parejas se unieron al baile, y Julian me guió suavemente hacia la orilla de la pista. Necesito un poco de aire, admití. Vamos afuera. Salimos al balcón que daba al jardín. El aire fresco de la noche era un alivio tras el calor del salón. Las luces de hadas parpadeaban entre los árboles, creando una atmósfera mágica, en contraste con el torbellino de emociones dentro de mí. No debería haber venido, dije, apoyándome en la barandilla. Sabía que sería así, pero una parte de mí esperaba que fuera diferente. Que Victoria recordara que somos hermanas. Que me quisiera aquí de verdad, no solo por compromiso. Julian se apoyó junto a mí, el hombro rozando el mío. La familia puede ser la relación más complicada que tenemos.
Nos une la sangre, pero eso no garantiza amor, respeto ni siquiera consideración. Hablas como quien lo sabe por experiencia. Mi padre y yo no hablamos desde hace 3 años. Tenía planes muy específicos para mi vida, y cuando elegí un camino distinto, dejó claro que ya no era el hijo que quería. Así que sí, entiendo lo que se siente al ser la decepción. Lo miré, descubriendo nuevas sombras en su rostro. Lo siento. Debió ser doloroso. Lo fue. Lo es. Pero aprendí algo importante. Las personas que deberían amarnos incondicionalmente siguen siendo humanas, con sus limitaciones, sus prejuicios y sus fallas. A veces, la familia que elegimos importa más que la familia en la que nacemos. ¿Y esto de esta noche? ¿Es tu manera de elegir ser amable con una desconocida? Tal vez empezó así. Pero ya no eres una desconocida, Elizabeth. Y esto, no es solo amabilidad. Había algo en su voz, una sinceridad cálida que aceleró los latidos de mi corazón. Antes de que pudiera responder, las puertas del salón se abrieron y un grupo de invitados salió al balcón riendo y conversando. El momento se desvaneció, y Julian dio un paso atrás. Deberíamos volver. Creo que están a punto de cortar el pastel. La ceremonia del pastel fue todo lo que esperaba. Más fotos, más discursos, más momentos perfectamente ensayados para causar impresión. Victoria le dio a Gregory un pequeño bocado con delicadeza, y él le devolvió el gesto con igual cuidado. Sin risas descontroladas ni pastel en la cara, todo bajo control, como siempre. Mientras los meseros repartían las porciones, noté a mi madre abrirse paso entre la multitud, saludando y charlando con los invitados. Estaba en su elemento, disfrutando del brillo reflejado de la boda perfecta de su hija perfecta. Cuando finalmente su mirada se posó en mí, vi primero sorpresa, y luego desaprobación. Se acercó con pasos medidos, su sonrisa tensándose a cada paso. Elizabeth, no esperaba verte sentada aquí. Esta mesa estaba reservada para los socios de Gregory. Hubo un pequeño error con los asientos, dijo Julian con serenidad antes de que yo pudiera contestar. Soy Julian, uno de los consultores de energía renovable de Gregory. Elizabeth y yo vinimos juntos. La mirada de mamá recorrió a Julian, de arriba a abajo, evaluando su traje caro y su porte seguro. Pude ver cómo recalculaba mi presencia según el nivel de mi acompañante. Ya veo. Encantada de conocerte, Julian. Soy Eleanor, la madre de Victoria, dijo, enfatizando las últimas palabras, como si necesitara recordarme mi posición en la jerarquía familiar. No sabía que Elizabeth estuviera saliendo con alguien. Lo hemos mantenido discreto, respondió Julian con naturalidad, tomando mi mano sobre la mesa. Elizabeth es bastante reservada con su vida personal. Sí, lo es, dijo mamá, sonriendo sin que la sonrisa le alcanzara los ojos. Elizabeth, querida, espero que estés disfrutando la boda. Victoria se esforzó tanto para que todo saliera perfecto. Es hermosa, respondí, obligando las palabras a salir. Debe estar muy feliz. Lo está. Gregory es exactamente el tipo de hombre con el que siempre soñé que se casara. Exitoso, estable, de buena familia. Todo lo que una madre puede desear para su hija. La comparación no dicha quedó flotando entre nosotras. A diferencia de ti, que trabajas en una panadería, vives sola y no tienes nada que mostrar por tu vida. Sentí la mano de Julian apretar la mía con fuerza. Un gesto silencioso de apoyo. Elizabeth me estaba contando sobre su trabajo como pastelera, dijo Julian con voz tranquila. Suena increíblemente exigente. No todo el mundo tiene el talento ni la disciplina para triunfar en ese campo. La expresión de mi madre titubeó, molesta porque su crítica velada había sido desviada con elegancia. Sí, bueno, cada quien tiene su propio camino. Debería volver con los demás invitados. Trata de disfrutar, Elizabeth. Se alejó dejando tras de sí una estela de perfume caro y una sensación familiar de decepción materna. Eso fue, desagradable, comentó Julian una vez que estuvo fuera de alcance. Ese fue mi madre en uno de sus buenos días. Respondí con ironía. Deberías verla cuando realmente quiere dejar claro un punto.
Empiezo a entender por qué estaba sentada detrás de aquella columna. La noche siguió su curso. La banda tocaba, la gente bailaba, las copas se llenaban una y otra vez. Victoria y Gregory recorrían el salón agradeciendo a los invitados, moviéndose con la eficiencia de quienes saben mantener las apariencias. Observé cómo dedicaban más tiempo a ciertos grupos que a otros, cuidando siempre la jerarquía. Finalmente, llegaron a nuestra mesa. Gregory encabezaba el paso con una sonrisa digna de político. De cerca era atractivo, de ese modo convencional que luce bien en fotos, aunque sin demasiada personalidad. Su apretón de manos fue firme pero indiferente cuando Julian se presentó. Entonces los ojos de Victoria se posaron en mí. Algo indefinible cruzó su rostro, sorpresa, incomodidad, tal vez ambas cosas. Probablemente había olvidado que yo estaba allí, escondida en mi esquina asignada para no arruinar su día perfecto. Elizabeth, te ves preciosa, dijo con ese tono de cortesía distante que la gente usa con conocidos que apenas recuerda. Gracias. La boda es hermosa, Victoria. Felicidades. Me alegra mucho que hayas podido venir. Y veo que has conocido a algunos de los colegas de Gregory. Su mirada se deslizó hacia Julian con curiosidad. No creo que nos hayamos presentado. Julian, dijo él, tendiéndole la mano con naturalidad. Trabajo con Gregory en proyectos de sostenibilidad para Beneteal Solutions, y tengo el placer de acompañar a Elizabeth esta noche. Los ojos de Victoria se abrieron ligeramente. Claramente, era noticia para ella. Oh, no sabía que estuviera saliendo con alguien, Elizabeth. ¡Qué maravilloso! Acentuó sutilmente la palabra maravilloso, pero su tono sugería más incredulidad que entusiasmo, como si no terminara de creer que alguien como Julian pudiera interesarse en alguien como yo. Llevamos algunos meses saliendo, añadió Julian, rodeándome la cintura con un gesto que se sintió tan natural como protector. Elizabeth es una mujer extraordinaria. Me considero afortunado de que tolere mis tendencias de adicto al trabajo. Qué bien, dijo Victoria, aunque su sonrisa se había tensado. Bueno, debemos seguir saludando. Hay mucha gente a la que agradecer. Pero deberíamos ponernos al día pronto. Elizabeth. Hace siglos que no hablamos. Se alejaron, y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Eso fue surrealista, murmuré. Parecía sorprendida de verte feliz, observó Julian. Victoria no está acostumbrada a que yo tenga algo que ella considere valioso, incluido un acompañante atractivo que impresione a sus nuevos suegros. ¿Así que me consideras atractivo?, preguntó él con una chispa de humor en la mirada. No te lo tomes muy en serio. Es una observación objetiva. Claro, puramente objetiva, replicó con una sonrisa. Alrededor de las 10, la coordinadora del evento anunció que los novios se despedirían pronto y pidió a los invitados formar una fila en el exterior con bengalas para el adiós. Dudé en participar, pero Julian me convenció. Ya llegaste hasta aquí, ¿no? Al menos veamos el final. Nos unimos a la fila mientras los organizadores repartían las bengalas encendidas. Cuando Victoria y Gregory salieron del recinto, levantamos las luces chispeantes junto con los demás. Corrieron entre el pasillo de destellos, riendo y saludando, antes de subir a un lujoso coche que los llevaría a su suite nupcial en el resort. Mientras el auto se alejaba y las luces traseras se perdían en la oscuridad, sentí una extraña sensación de cierre. La boda había terminado. Victoria había tenido su día perfecto, su matrimonio perfecto, su vida perfecta, y yo había estado ahí, observando desde los márgenes, justo donde ella quería que estuviera. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos hacia sus habitaciones, otros al estacionamiento. Julian y yo nos quedamos en los escalones, ninguno dispuesto a admitir que la noche estaba llegando a su fin. ¿Puedo acompañarte hasta tu coche?, preguntó. En realidad me hospedo aquí esta noche. Habitación 314. Pensé que sería más fácil que manejar de regreso a Denver tan tarde. ¿Y tú? También me quedo. Habitación 209. Mi colega la había reservado antes de enfermar, y sería un desperdicio no usarla. Caminamos despacio por los jardines,
siguiendo el sendero iluminado hacia el edificio principal. El aire se había enfriado más, y un leve escalofrío me recorrió los brazos. Julian, sin decir palabra, se quitó el saco y lo colocó sobre mis hombros, un gesto tan clásico e inesperado que casi solté una risa. No hace falta, estoy bien, dije. Déjame hacerlo. Me criaron con modales anticuados, y mi madre me perseguiría si te dejo pasar frío. El saco estaba tibio y olía a colonia cara mezclada con algo inequívocamente suyo. Lo ajusté sobre mí, agradecida por el calor, y por el pretexto de conservar algo de él un poco más. Gracias, dije con sinceridad. Por todo esta noche. Convertiste lo que podría haber sido una velada miserable en algo casi soportable. ¿Solo soportable? Preguntó con una sonrisa. Tendré que mejorar mis habilidades de cita falsa. De acuerdo, mejor que soportable. Sorprendentemente agradable, incluso. Eso suena mejor. Se detuvo y me miró de frente. Elizabeth, sé que esta noche empezó como una alianza estratégica entre dos marginados de boda, pero quiero que sepas que para mí se convirtió en algo más. Eres realmente interesante, divertida, talentosa, y demasiado valiosa para la gente que no sabe verlo. Sus palabras envolvieron algo frágil dentro de mí, algo que había estado protegiendo durante años. Julian, sé que acabamos de conocernos, dije. Sé que el momento es extraño, pero me gustaría volver a verte. Después de esta boda, en el mundo real, donde solo seamos dos personas sin planes de mesa ni dramas familiares. Quería decir que sí al instante. Todo en mí me decía que este hombre era diferente, que lo que sentía era real a pesar de las circunstancias. Pero la duda se coló, esa voz con el timbre de mi madre recordándome que hombres como Julian no se fijaban en mujeres como yo. Que seguramente solo estaba siendo amable por una noche, nada más. No tienes que decir eso solo porque te hayas sentido mal por mí, susurré. No lo digo por lástima, respondió con firmeza. Lo digo porque pasé la noche con alguien cuya compañía disfruté de verdad. Y quiero más noches así. Porque me haces reír, pensar, y sentirme menos solo incluso en una habitación llena de gente. Porque cuando te miro, veo a alguien que vale la pena conocer más. Se detuvo un instante, y por primera vez en toda la noche, vi vulnerabilidad en sus ojos. Pero si no te interesa, lo entiendo. No quiero presionarte. Sí estoy interesada, admití antes de poder pensarlo demasiado. Las palabras salieron solas, rápidas, sinceras. Solo, no quiero ilusionarme con algo que pueda desvanecerse con la luz de la mañana. Entonces asegurémonos de que no se desvanezca, respondió Julian con una sonrisa suave. Desayuna conmigo mañana. El restaurante del resort es decente, y podremos hablar sin smoking, sin vestidos y sin el estrés de la boda. ¿Qué dices? Desayuno suena bien. Su sonrisa se ensanchó, genuina, casi aliviada. A las 9. Te espero en el vestíbulo. Habíamos llegado a la entrada del hotel. Más allá, el lobby estaba silencioso, la mayoría de los invitados ya se habían retirado a sus habitaciones. Ese era el momento en que la noche debía terminar oficialmente, cuando cada uno tomaría su camino y yo quedaría sola con el peso de todo lo que había vivido y sentido. Julian tampoco parecía querer despedirse. Seguía cerca, aún tomándome de la mano, mirándome como si tratara de memorizar mi rostro. Buenas noches, Elizabeth. Me alegra haberme colado en la boda de tu hermana. A mí también, respondí, sonriendo. Buenas noches, Julian. Se inclinó despacio, dándome tiempo de apartarme si quería. Pero no quise. Sus labios rozaron los míos en un beso suave, curioso, y, de algún modo, perfecto. Duró apenas un instante, pero cuando se separó, su pulgar acarició mi mejilla antes de dar media vuelta y dirigirse hacia los ascensores. Me quedé allí, en el lobby vacío, con su chaqueta sobre mis hombros, los labios aún temblando y el corazón preguntándose qué acababa de pasar. Regresé a mi habitación aturdida. El espacio era agradable, decorado en tonos neutros, con vista a los jardines. Colgué con cuidado la chaqueta de Julian en el armario, me puse el pijama y me dejé caer en la cama.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Gracias por venir esta noche. Significó mucho para mí que estuvieras aquí. Me quedé mirando la pantalla un largo momento. ¿Significó mucho? ¿De verdad? ¿Por eso me había sentado en el peor lugar posible? ¿Por eso nunca mencionó que tenía una hermana? ¿Por eso se sorprendió al verme en una mesa decente durante la recepción? Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme por algo neutro. Felicidades otra vez. La boda fue hermosa. Contestó enseguida. Definitivamente deberíamos vernos cuando regrese de la luna de miel. Quiero que me cuentes todo sobre tu nuevo novio. Parece muy exitoso. Por supuesto. Eso era lo único que había notado. No que estuve ahí apoyándola. No que apenas hablamos en toda la noche. Lo único que le llamó la atención fue que había llegado con un acompañante impresionante. Esa era la única razón por la que me había vuelto visible, aunque fuera por un instante. No respondí. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando el techo, procesando el torbellino emocional del día. Fui a esa boda esperando sentirme una extraña, y tuve razón en todo. Pero también conocí a Julian. Pasé horas sintiéndome vista, valorada. Y ahora tenía un desayuno que esperar por la mañana. El sueño tardó en llegar. Mi mente repasaba escenas de la noche, la sonrisa perfecta de Victoria, los comentarios cortantes de mamá, la mano de Julian entrelazada con la mía, las bengalas iluminando el cielo. Mañana volvería a Denver, a mi apartamento, a mi rutina. Pero algo había cambiado. Algo fundamental en cómo entendía mi lugar en mi familia, y en cómo me entendía a mí misma. Desperté alrededor de las 8, con el sol filtrándose entre las cortinas. Por un momento no supe dónde estaba. Luego, los recuerdos del día anterior regresaron todos de golpe, trayendo una mezcla de emociones que no estaba lista para enfrentar. Me duché y me vestí con la ropa informal que había empacado. Quería verme arreglada, pero sin parecer que lo intentaba demasiado. La ironía no se me escapó. Después de pasar toda una boda siendo invisible, ahora me preocupaba causar una buena impresión ante un hombre que acababa de conocer. Julian me esperaba en el vestíbulo a las 9 en punto. Vestía unos jeans y un suéter azul marino que resaltaba aún más el gris de sus ojos. Cuando me vio, sonrió, y esa sonrisa me provocó un pequeño revoloteo en el estómago. Buenos días. Estás preciosa. Tú tampoco te ves mal. ¿No se supone que esa es mi línea? ¿Que los hombres son los que deben recibir los cumplidos? Creo en la igualdad de oportunidades, replicó. Anda, dicen que aquí sirven unos waffles excelentes. El restaurante estaba moderadamente lleno con otros huéspedes, pero encontramos una mesa tranquila junto a la ventana, desde donde se veía el lago. La luz de la mañana brillaba sobre el agua, y todo tenía una calma que el día anterior había sido incapaz de ofrecer. Durante el desayuno, hablamos con más libertad que en la boda. Julian me contó sobre su trabajo, sobre un proyecto difícil que estaba gestionando con una empresa reacia a cambiar sus métodos. Yo le hablé de la panadería, de mi jefe brillante pero temperamental, y de la satisfacción que sentía al crear algo hermoso y delicioso que hiciera sonreír a la gente. Se te ilumina el rostro cuando hablas de repostería, observó él, cortando un trozo de waffle. Se nota que lo amas. Lo amo, admití. Es el único aspecto de mi vida en el que me siento completamente segura. Sin dudar de mí, sin preguntarme si soy suficiente. Sé que soy buena en lo que hago. Entonces, ¿por qué dejas que tu familia te haga sentir lo contrario? Su pregunta fue directa, casi desafiante, pero su tono permaneció suave. Dejé el tenedor a un lado, pensando cómo responder. Porque son mi familia. Porque, aunque sé que nunca lo conseguiré, una parte de mí sigue queriendo su aprobación. No como la que le dan a Victoria, claro. ¿Y si dejaras de querer su aprobación? Preguntó con calma. ¿Y si decidieras que tu opinión sobre ti misma vale más que la suya? Fácil de decir, pero no tanto de hacer, repliqué. Cuando pasas toda tu vida comparándote con alguien y siempre quedas en segundo lugar, cuesta soltarlo. Julian extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Por lo que vale,
Creo que eres extraordinaria. Y no lo digo a la ligera. Terminamos de desayunar y salimos al exterior. Ninguno de los dos parecía dispuesto a despedirse aún. La mañana era hermosa, de ese tipo de días de junio que anuncian el verano sin ser agobiantes. Otros huéspedes cargaban sus maletas, preparándose para partir hacia sus vidas normales. Supongo que debería irme pronto, dije, con cierta tristeza. Mañana tengo que trabajar y necesito preparar algunas cosas esta tarde. Antes de que te vayas, ¿puedo preguntarte algo? Su expresión se volvió seria. Anoche, al ver cómo tu familia te trataba, cómo te hacían sentir pequeña e insignificante, me enfadé. No solo sentí compasión, sentí rabia. Por ti. Es amable de tu parte, pero, no he terminado, me interrumpió con suavidad. ¿Y si hubiera una forma de cambiar esa historia? De hacer que te vean de otra manera. De devolverte el poder que te han quitado durante años. Lo miré, tratando de adivinar a dónde quería llegar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿y si continuamos esto? No fingiendo, sino de verdad. Si pasamos tiempo juntos, si construimos algo genuino. Y, mientras tanto, les demuestras que no eres la decepción que ellos creen. Julian, no voy a usar a alguien para hacer que mi familia se sienta celosa. Eso no sería justo contigo. No me estarías usando, Elizabeth, replicó Julian con calma. Te lo propongo porque quiero volver a verte de todas formas, pero también porque me gustaría ayudarte si puedo. Piensa en esto. Tu hermana acaba de casarse con un ejecutivo farmacéutico, ¿cierto? Bueno, resulta que soy alguien que su nueva empresa necesita. Alguien que podría volver las cosas muy interesantes para ellos. Un escalofrío me recorrió, y no por el aire de la mañana. ¿Qué estás diciendo exactamente? La expresión de Julian cambió. Había algo más calculador en su mirada, un matiz que no había notado antes. Estoy diciendo que la empresa de Gregory, Beneteal Solutions, está en conversaciones con mi firma para un proyecto de sostenibilidad enorme. Es un contrato multimillonario que mejoraría mucho su impacto ambiental y su imagen pública. Yo soy uno de los consultores principales en la propuesta. ¿Y usarías eso como palanca, de alguna manera? No exactamente como palanca, respondió. Más bien como una oportunidad. Una forma de recordarles que las personas a las que ignoran pueden ser más importantes de lo que creen. Su tono era sereno, casi convincente. Tu familia, especialmente tu hermana, parece obsesionada con el estatus y el éxito. ¿Qué pasaría si, de pronto, tuvieras acceso a ese mundo gracias a mí? Si se vieran obligados a mirarte de otra manera? Debería haber dicho que no. Debería haberle agradecido la intención, pero aclarado que la venganza no era mi estilo, que estaba por encima de esas pequeñeces. Pero, bajo la luz del sol de la mañana, recordando cada humillación y desprecio de la noche anterior, una parte oscura dentro de mí susurró que tal vez merecía un poco de reivindicación. Esto suena manipulador, dije con cautela. ¿Más manipulador que colocarte detrás de una columna en la boda de tu propia hermana? Preguntó él, con un filo en la voz. ¿Más manipulador que no mencionar que tiene una hermana a los colegas con los que planificó todo? ¿O que tu madre fingiera que no existes en su discurso? La pasión en su tono me tomó por sorpresa. A veces, las personas que nos hieren necesitan enfrentarse a las consecuencias, continuó. No crueldad, sino consecuencias. ¿Y cómo sería eso exactamente? No voy a sabotear el negocio o la carrera de nadie. No soy esa clase de persona. Nada de eso. Hablo de visibilidad, dijo, mirándome con intensidad. De asegurarte de que estés presente y reconocida en futuros eventos familiares. De que tu madre y tu hermana comprendan que ignorarte podría dañar relaciones que son importantes para la carrera de Gregory. De que por fin recibas el respeto que mereces, aunque al principio venga de la obligación y no del cariño. Era una lógica retorcida, y lo sabía. Pero también, era tentadora. ¿Cuántos años llevaba siendo invisible? ¿Cuántas reuniones familiares había soportado sintiéndome menos? La idea de que Victoria se viera forzada a reconocerme, a incluirme,
a tratarme como alguien que importaba, era intoxicante. Necesito pensar en esto, dije al fin. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, Elizabeth, aceptes esto o no, quiero que sepas que lo que te dije sobre volver a verte es real. Esa parte no tiene manipulación. Intercambiamos números antes de despedirnos. Julian me besó suavemente, otro de esos besos que hacían que mi corazón latiera demasiado rápido. Y después, estaba sola, conduciendo de regreso a Denver con la mente hecha un torbellino. La semana siguiente pasó en una mezcla de trabajo y confusión. Julian me escribía todos los días, mensajes casuales al principio, que poco a poco se transformaban en conversaciones más largas. Hablábamos de todo y de nada. De libros, de viajes soñados, de recuerdos de la infancia que nos habían formado. Nunca volvió a mencionar su propuesta. Ni una palabra sobre Victoria o sobre la venganza. Solo me hablaba como si fuera alguien que valía la pena conocer. El viernes, me llamó. Tengo una cena de negocios el próximo jueves en Denver, dijo. Con un cliente potencial al que quiero convencer. ¿Te gustaría acompañarme? Te advierto que puede ser aburrido, mucho lenguaje corporativo, pero me encantaría tener tu compañía. ¿Estás seguro? No sé nada sobre consultoría en energías renovables. Justamente por eso quiero que vengas. Me mantendrás con los pies en la tierra, evitarás que la conversación se pierda entre tecnicismos. Además, el restaurante tiene fama de tener un chef pastelero increíble. Pensé que te gustaría evaluar los postres. Reí, a pesar de mí misma. ¿Me estás sobornando con repostería profesional? ¿Está funcionando? Sí, admití, divertida. ¿Código de vestimenta? El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Salí antes del trabajo para arreglarme. Elegí un vestido negro, elegante sin ser llamativo. Julian pasó por mí a las 7. Estaba deslumbrante en su traje oscuro. El restaurante era de esos donde el menú no tiene precios y la carta de vinos necesita un sommelier para descifrarla. Ya nos esperaba una mujer de mediana edad, Patricia. La recordé enseguida. Había estado en la boda, sentada en nuestra mesa. Era colega de Gregory en Beneteal Solutions. Sus ojos se abrieron al reconocerme. Elizabeth, qué agradable sorpresa. No sabía que tú y Julian seguían juntos. Seguimos juntos y mejor que nunca, dijo Julian con naturalidad, apoyando su mano cálida en mi espalda. Elizabeth ha tenido mucha paciencia con mi agenda de trabajo caótica. Nos sentamos, y traté de mantenerme en segundo plano mientras ellos discutían sobre el proyecto de sostenibilidad. Pero Patricia seguía incluyéndome, haciéndome preguntas sobre mi trabajo y mostrando un interés genuino. Debe ser fascinante, comentó. Admiro mucho a las personas que crean cosas tangibles. Mi trabajo es puro papeleo y videollamadas. A veces extraño hacer algo real. La cena fue transcurriendo agradablemente. Cuando llegó el postre, una tarta de limón deconstruida con crema de lavanda, no pude resistirme a opinar. Los componentes son técnicamente excelentes, dije, pero están compitiendo entre sí en lugar de complementarse. La lavanda es demasiado fuerte. Domina al limón cuando debería realzarlo. Patricia se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Y cómo lo arreglarías? Si tú la estuvieras haciendo, ¿qué cambiarías? Sin pensarlo, le expliqué cómo equilibrar sabores, la importancia de dejar que cada elemento brillara sin eclipsar a los demás. Julian me observaba con una expresión de orgullo silencioso, y Patricia escuchaba con genuina atención, haciendo preguntas que mostraban verdadero interés. Cuando sirvieron el café, Patricia sonrió. Estamos organizando un gran evento corporativo en agosto, para celebrar la finalización exitosa de este proyecto de sostenibilidad, suponiendo, claro, que el equipo de Julian cumpla con todo lo prometido, bromeó, mirando a Julian. Aún no hemos elegido a un proveedor de postres. ¿Te interesaría encargarte tú, Elizabeth? Parpadeé, sorprendida. Somos una panadería pequeña. No sé si podríamos manejar algo tan grande. Permíteme reformularlo, dijo Patricia.
¿Estarías tú personalmente interesada en crear los postres para el evento? Podemos adaptarnos a tu horario, y tengo autorización para ofrecer una compensación muy competitiva. Bajo la mesa, sentí la mano de Julian apretar la mía, en un gesto de apoyo silencioso. El trabajo de Elizabeth es excepcional, dijo. Sería un acierto contar con ella. Tendría que hablar con mi jefe para evitar conflictos con otros encargos, respondí. Pero sí, estaría interesada en conversar al respecto. Excelente, dijo Patricia con una sonrisa cálida. Haré que mi asistente te contacte la próxima semana con los detalles. Y Julian, excelente elección de novia. Es encantadora. Después de la cena, Julian me llevó de regreso a casa. Estuve callada durante el trayecto, procesando lo ocurrido. Al llegar frente a mi edificio, aparcó y se giró hacia mí. Vaya noche, dijo. ¿Planeaste eso? Pregunté. ¿La conversación sobre el postre, la oferta de Patricia? No planeé nada, aseguró. Le dije a Patricia que cenaría con ella y mencioné que eras pastelera. Eso es todo. El resto fue todo mérito de su interés genuino, y de tu talento hablando por sí mismo, dijo Julian, aún con esa calma convincente. Pero sabías que podría ofrecerme algo, le respondí, cruzando los brazos. Lo esperaba, admitió con sinceridad. Esperaba que viera lo mismo que yo veo, que eres increíblemente talentosa y que mereces oportunidades para mostrarlo. ¿Está tan mal desear eso para ti? Lo observé a la luz tenue del farol de la calle, tratando de leer más allá de sus palabras. No sé si realmente estás tratando de ayudarme o si todo esto forma parte de una especie de plan de venganza. ¿Y por qué no podrían ser ambas cosas? Dijo con una media sonrisa. Me importas, Elizabeth. Eso es real. Pero también creo que las personas que te han menospreciado deberían enfrentarse a tu valor. No con venganza ni con crueldad, sino con hechos. Con la realidad de tener que reconocer tu talento porque ahora eso afecta a cosas que ellos valoran. Es complicado, susurré. Las mejores cosas suelen serlo, contestó él, y estiró la mano para apartarme un mechón de cabello detrás de la oreja. Y, por lo que vale, me estoy enamorando de ti. Eso lo complica aún más, pero no me arrepiento. Sentí que el aire se me atascaba en el pecho. Julian, no tienes que decir nada, me interrumpió suavemente. Solo quería que supieras dónde estoy. Ahora entra, antes de que haga algo impulsivo, como besarte hasta que los vecinos llamen a la policía. Salí del coche, pero me incliné por la ventanilla antes de que arrancara. Solo para que lo sepas, le dije con una sonrisa nerviosa, yo también me estoy enamorando de ti. Su sonrisa iluminó más que el farol de la esquina. Bien. Eso hará que lo que viene sea más fácil. ¿Y qué viene? Paciencia, respondió con un guiño. Ya lo verás. La semana siguiente, la asistente de Patricia me llamó con los detalles del evento corporativo. Sería a mediados de agosto, una celebración por la finalización del proyecto de sostenibilidad de Beneteal Solutions. Querían una mesa de postres elaborada para 200 invitados, y ofrecían 3 veces mi tarifa habitual. Hablé con mi jefe, que estaba encantado con la idea, por la exposición y por el dinero. Acordamos que usaría la cocina de la panadería fuera del horario comercial. La panadería recibiría crédito como socio del evento, y yo obtendría la mayor parte del pago. Durante las siguientes semanas, Julian y yo encontramos un ritmo propio. Cenas, películas, conversaciones que se alargaban hasta altas horas de la noche. Estar con él era fácil. Me hacía reír, pero también me hacía pensar, retarme, ver las cosas desde otro ángulo. La atracción física era innegable, pero lo que más me sorprendía era lo mucho que disfrutaba simplemente de su compañía. Rara vez hablábamos de Victoria o de mi familia. Era como si hubiéramos creado una burbuja donde todo ese drama no existía, un espacio donde podía ser yo misma sin el peso de las expectativas familiares. Hasta que, 6 semanas después de la boda, mi teléfono sonó. Elizabeth, hola, la voz de Victoria sonaba animada, casual. Perdona por no haber llamado antes. Entre la luna de miel y adaptarnos a la nueva casa,
Todo ha estado un caos. No te preocupes. ¿Cómo estuvo el viaje? Increíble. Las Maldivas fueron todo lo que esperábamos. Oye, quería saber si estás libre para almorzar este sábado. Siento que hace siglos que no hablamos y quiero ponernos al día. Estuve a punto de decir que no, por costumbre. Pero recordé las palabras de Julian sobre la visibilidad y el respeto. Claro, dije finalmente. ¿Dónde te gustaría almorzar? Nos encontramos en un bistro elegante cerca de su nueva casa, del tipo de lugares donde Victoria se sentía en su elemento. Estaba bronceada y radiante, la imagen perfecta de una recién casada feliz. Pedimos ensaladas y charlamos un rato sobre la luna de miel, su vecindario y el trabajo de Gregory. Finalmente, ella dejó el tenedor y me miró con curiosidad. Cuéntame sobre Julian. Se los veía muy cercanos en la boda, pero nunca mencionaste que estuviera saliendo con alguien. Es algo relativamente nuevo. Nos conocimos hace unos meses, por contactos laborales. Parece muy exitoso. Los colegas de Gregory quedaron impresionados. Al parecer, su empresa está manejando un proyecto enorme para Benetealt. Ahí estaba. La verdadera razón de la invitación. No un reencuentro entre hermanas, sino un intento de obtener información sobre alguien importante para la carrera de su esposo. Julian es muy bueno en lo que hace, respondí con tono neutral. Me sorprende que nunca me lo hayas mencionado. Yo te conté todo sobre Gregory cuando empezamos a salir. ¿De verdad? Recordaba llamadas breves donde apenas lo mencionaba, sin muchos detalles. Pero señalarlo solo generaría conflicto, y tenía curiosidad por ver hacia dónde llevaba esto. Suelo mantener mi vida personal en privado. Bueno, me alegra que estés feliz. Y escuché que harás los postres para el evento de Benetealt en agosto. ¡Qué maravilla! Gregory dijo que Patricia quedó muy impresionada contigo. Es una buena oportunidad, admití. Victoria revolvió su ensalada, visiblemente incómoda. Quería disculparme si las cosas se sintieron raras en la boda. Sé que el acomodo de las mesas no fue el ideal, y lamento que no hayamos tenido tiempo para hablar más. Victoria, me sentaste detrás de una columna, dije con calma. No fue no ideal. Fue humillante. Tuvo la decencia de parecer incómoda. Eso fue un error de la organizadora. No entendía las dinámicas familiares, y cuando me di cuenta ya era tarde para cambiarlo sin causar un caos. Podrías haber mencionado que tenías una hermana, repliqué. A Gregory, a sus colegas, a cualquiera. Pero no lo hiciste. Eso no es justo. Claro que la gente sabe que tengo una hermana. Patricia no lo sabía, dije, bajando la voz. Se sorprendió en la boda cuando Julian lo mencionó. Me dijo que jamás lo habías comentado durante las reuniones de planificación. El rostro de Victoria se sonrojó. No hablo de mi vida personal en el trabajo. Eso no significa que te esté escondiendo. ¿No significa eso? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo? ¿O que me llamaste solo para hablar, sin un motivo o una obligación? Elizabeth, estás exagerando. Somos hermanas. Claro que tenemos una relación. ¿De verdad? Porque desde donde yo lo veo, lo único que tenemos es un vínculo biológico. Me tratas como una nota al pie, como alguien que incluyes por compromiso pero preferirías olvidar. Victoria dejó su tenedor. Su compostura, normalmente impecable, empezó a agrietarse. ¿Eso piensas? ¿Que no me importas? Pienso que me quieres como a una prima lejana. Presentes en los eventos importantes, pero sin formar parte real de tu vida. Y está bien, lo acepto. Lo que me molesta es la farsa. No me invites a almorzar fingiendo cercanía cuando las dos sabemos que no existe. Victoria suspiró, y su tono cambió. Bien. ¿Quieres honestidad? La tendrás. Tomaste decisiones que avergonzaron a mamá. Elegiste una carrera de la que no puede presumir con sus amigas. Te negaste a seguir las expectativas con las que crecimos. Y sí, eso creó distancia entre nosotras. Lo siento si te duele, pero es la verdad. Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado,
pero nunca había escuchado en voz alta. No era una decepción por haber fracasado, sino por negarme a jugar su juego. Gracias por ser honesta, al fin, dije en voz baja. Pero déjame devolverte la honestidad. No me avergüenzo de mis decisiones. Amo lo que hago, y soy buena en ello. Si eso no es suficiente para ti ni para mamá, ese es su problema, no el mío. Y estoy cansada de disculparme por ser quien soy. Me levanté y dejé suficiente dinero sobre la mesa para cubrir mi parte. Gracias por el almuerzo, Victoria. Y felicidades otra vez por tu matrimonio. Espero que te traiga todo lo que estás buscando. Salí antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia el coche. La conversación había sido dura, pero necesaria. Algo dentro de mí había cambiado. Una negativa profunda a seguir aceptando las migajas de afecto de quienes siempre me habían considerado inferior. Esa noche, Julian me llamó. Le conté todo, el almuerzo, las palabras de Victoria, y cómo, por primera vez, me había defendido sin miedo. Estoy orgulloso de ti, dijo. Eso requirió valor. Se sintió bien, admití. Aterrador, pero bien. Como si, por fin, hubiera dicho todo lo que llevaba años callando. ¿Estás lista para el siguiente paso? ¿Qué paso? El evento de Benete Alt es dentro de 3 semanas. Quiero que vayas conmigo, no solo como la chef pastelera, sino como mi pareja. Quiero que estés visible, reconocida, imposible de ignorar. ¿Estás lista para eso? Pensé en la cara de Victoria durante el almuerzo. En los comentarios fríos de mi madre en la boda. En todos los años en que me habían tratado como menos. Sí, dije finalmente. Estoy lista. Las 3 semanas siguientes fueron una vorágine de preparación. Trabajé sin descanso en el menú de postres, creando piezas elegantes, pequeñas obras de arte que fueran tan bellas como deliciosas. Tartaletas de frambuesa con chocolate y láminas de oro, panna cotta de limón con flores comestibles, mini pasteles ópera de capas perfectas, macarons de miel y lavanda que se deshacían al primer bocado. Cada creación era una prueba de mi talento y mi dedicación. Julian me ayudaba cuando podía, probando sabores y dándome opiniones honestas. Nuestra relación se había fortalecido en ese tiempo. Había dejado atrás la emoción incierta del inicio y se había convertido en algo más profundo, más estable. Estaba enamorada de él, aunque aún no lo había dicho en voz alta. Sospechaba que él sentía lo mismo. La noche del evento llegó. Se celebraba en un salón moderno en el centro de la ciudad, todo paredes de cristal y arquitectura minimalista. Pasé la tarde montando la mesa de postres, colocando cada pieza en bandejas y torres cuidadosamente iluminadas para resaltar su belleza. Luego me cambié. Llevaba un vestido esmeralda deslumbrante, el mismo que Julian había insistido en comprarme. Necesitas lucir tan impresionante como tus postres, había dicho. Me peiné con ondas suaves y me maquillé con precisión. Cuando Julian me vio, su expresión hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Estás impresionante, dijo, casi sin voz. Tú tampoco estás nada mal, contesté con una sonrisa. El evento ya estaba en marcha cuando entramos. Unas 200 personas llenaban el lugar, ejecutivos farmacéuticos, funcionarios y empresarios locales. Entre la multitud, distinguí a Gregory y a Victoria conversando con un grupo de colegas. Mi madre también estaba allí, impecable con un vestido color champaña, irradiando orgullo y sofisticación. Patricia nos vio de inmediato y se acercó sonriendo. Elizabeth, los postres son espectaculares. Todo el mundo habla de ellos. Has superado todas las expectativas. Gracias, dije. Me alegra que estén a la altura. ¿A la altura? Los has superado con creces. Ven, quiero presentarte a algunas personas. La siguiente hora fue surrealista. Patricia me llevó de grupo en grupo, presentándome como la talentosa chef pastelera detrás de las maravillas que están probando esta noche. La gente me felicitaba, me preguntaba sobre mi formación, pedía tarjetas de presentación. Por primera vez en años, era visible. No por ser la otra hermana, sino por mi trabajo, mi habilidad, mi mérito. Julian se mantenía cerca,
siempre atento, siempre estratégico. Se aseguraba de mencionar nuestra relación en cada presentación, no solo mostrándome como la chef, sino también como su pareja. En ese mundo donde las conexiones y el estatus eran moneda de cambio, ser la novia de Julian tenía peso. Vi cuando Victoria nos notó desde el otro lado del salón. Su expresión pasó de la confusión al reconocimiento, y luego a algo más incómodo. Le dijo algo a Gregory, y ambos miraron en nuestra dirección. «Nos han visto», susurró Julian junto a mi oído. «¿Listos para qué?» «Para recordarles que existes». Antes de que pudiera responder, Gregory se acercó con Victoria a su lado. De cerca, su sonrisa parecía forzada, más tensa de lo habitual. «Julian. Elizabeth. Qué gusto verlos. He escuchado muchos elogios sobre tus postres. Elizabeth. Un trabajo impresionante. Gracias. Me alegra que hayan gustado». Victoria permanecía medio paso detrás de él, su rostro cuidadosamente neutral. «Hola, Elizabeth. Todo luce hermoso». «Gracias, Victoria». El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Gregory fue quien lo rompió. «Julian, quería hablar contigo sobre la fase final del proyecto de sostenibilidad. Hay algunos temas de presupuesto que debemos revisar». «Por supuesto». «Elizabeth, ¿nos disculpas un momento?» Asentí, y ambos hombres se alejaron, dejándome sola con mi hermana. El aire se volvió más pesado. «Has estado ocupada», dijo finalmente Victoria. «Grandes eventos de catering, citas con consultores importantes. Vaya cambio desde la última vez que hablamos». «Siempre he estado ocupada», contesté. «Solo que tú nunca lo notaste. Eso no es justo». «No. Pasaste años desestimando mi trabajo como si no tuviera valor. Pero ahora que beneficia las conexiones laborales de tu esposo, de repente importa». Su compostura, tan ensayada, comenzó a resquebrajarse. «¿Qué quieres de mí, Elizabeth? ¿Una disculpa? Está bien. Lo siento. Lo siento por no haber apreciado tus decisiones. Lo siento por la mesa de la boda. Lo siento por no ser más cercana». «¿Ya está? ¿Eso querías oír?» «No necesito nada de ti», respondí con firmeza. «Eso es lo que no entiendes. Ya no soy la hermana pequeña rogando por un poco de aprobación. He construido una vida de la que estoy orgullosa, con personas que me valoran por quien soy realmente». «¿Personas como Julian?» Gregory dice que es muy influyente en su campo. Muy útil de conocer. La insinuación dolió, aunque la había esperado. ¿Crees que lo estoy usando? ¿O que él me usa a mí? ¿Esa es la única forma en que puedes entender una relación? ¿Como un intercambio de favores? Solo digo que es curioso, replicó, helada. Llegas sola e invisible a mi boda, y ahora de repente sales con alguien del que depende la empresa de mi marido y te contratan para eventos importantes. Es toda una transformación. Antes de que pudiera responder, Julian regresó junto a Gregory. Ambos lucían tensos, como si su conversación no hubiera sido del todo cordial. «Victoria, deberíamos hablar con los demás invitados», dijo Gregory, con un tono que no admitía réplica. «Hay varios miembros del consejo a quienes debemos saludar». Victoria me lanzó una última mirada, imposible de descifrar, antes de dejar que Gregory la guiara hacia otro grupo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Eso pareció intenso», dijo Julian, observándome con preocupación. «¿Estás bien? ¿Cree que te estoy usando? ¿O que tú me estás usando para influir en Gregory? No puede imaginar que simplemente nos importamos. ¿Y te importa lo que piense?» Lo pensé honestamente. Mucho menos de lo que me habría importado hace unos meses. Ya terminé de buscar su aprobación. «Bien», dijo él, sonriendo con esa chispa que conocía bien. «Porque estás a punto de obtener algo mejor que su aprobación». «¿Qué quieres decir?» Julian me dedicó esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer. «Mira». Patricia se acercó al micrófono colocado junto a la mesa de postres.
La música se detuvo y la sala quedó en silencio mientras comenzaba a hablar del éxito del proyecto de sostenibilidad, agradeciendo al equipo de Julian por su excelente trabajo. Luego, cambió de tema. Y también quiero reconocer a alguien que hizo que esta noche fuera aún más especial. Elizabeth, ¿podrías acompañarme aquí al frente? Mi corazón empezó a martillar mientras avanzaba entre los invitados, sintiendo todas las miradas sobre mí. Patricia me sonrió con calidez antes de continuar. Elizabeth creó cada uno de los postres que han disfrutado esta noche. Su arte y su talento han transformado nuestra celebración en algo verdaderamente memorable. Pero más allá de eso, ella representa exactamente el tipo de innovación y dedicación que queremos fomentar en Benete All Solutions. Por eso, me complace anunciar que, a partir de ahora, trabajaremos con ella para todos nuestros eventos importantes. Elizabeth, gracias por tu trabajo excepcional. La sala estalló en aplausos. Me quedé inmóvil, atónita, mientras Patricia me entregaba un sobre con el contrato que, aparentemente, acabábamos de cerrar. Busqué a Julian entre la multitud y encontré su sonrisa orgullosa. En ese instante entendí que había planeado todo con precisión, no para manipular, sino para darme el lugar que merecía. Entonces mis ojos encontraron a Victoria. Estaba junto a Gregory, aplaudiendo con el resto, pero su expresión era un torbellino, sorpresa, incomodidad, y quizá un atisbo de respeto, algo que nunca antes había visto en su rostro. A su lado, mi madre también aplaudía, igual de desconcertada. Por primera vez en mi vida, era el centro de atención en una sala donde ellas estaban presentes. Y lo era por mérito propio, por mis manos, por mi esfuerzo. No porque me hubiera casado bien o seguido el camino que esperaban, sino porque había brillado en lo que amaba. Cuando los aplausos se apagaron, regresé junto a Julian. Él me rodeó con un brazo y besó mi sien. ¿Cómo se siente?, susurró. Como una reivindicación, le respondí. Como si, al fin, me vieran. Siempre valiste la pena ver, dijo con voz baja. Ellos simplemente estaban demasiado ciegos para notarlo. El resto de la noche siguió, pero todo había cambiado. Ahora la gente se acercaba a mí por iniciativa propia, no por ser la novia de Julian o la hermana de Victoria, sino por ser Elizabeth, la chef pastelera con talento y futuro prometedor. Mi madre se acercó más tarde. Su sonrisa era tensa, pero estaba allí. Felicidades, querida. Fue un anuncio impresionante. Gracias, mamá. Supongo que, después de todo, tu elección de carrera ha resultado útil. No era una disculpa. Tampoco un reconocimiento de todos los años de menosprecio. Pero era algo. Una pequeña rendija en la muralla de su orgullo. Una aceptación, aunque a regañadientes, de que quizá yo sí sabía lo que hacía. Los meses siguientes lo cambiaron todo. El contrato con Benete Alt abrió puertas a nuevas oportunidades. Eventos de alto perfil, colaboraciones con marcas de lujo, artículos en revistas gastronómicas. Julian y yo nos mudamos juntos, y nuestra relación maduró hasta convertirse en algo profundo y real. Hablábamos del futuro, de matrimonio, de hijos, de construir una vida donde ambos pudiéramos crecer sin que uno eclipsara al otro. Victoria y yo alcanzamos una tregua cautelosa. Nunca seríamos íntimas, probablemente, pero había respeto. Había aprendido que despreciarme tenía consecuencias. Que mi valor no dependía de encajar en su definición estrecha del éxito. Nuestras conversaciones eran cordiales, educadas, aunque frías, los encuentros familiares, más tolerables que antes. Mi madre, en cambio, lo llevaba peor. Había construido su identidad en torno a los logros de Victoria, y tener que reconocer los míos desarmaba su jerarquía familiar cuidadosamente mantenida. Pero incluso ella no podía ignorar la realidad. Mi éxito era tangible. Mis logros eran visibles. Mi vida, construida a mi manera, era sólida. En cuanto a Victoria y Gregory, con el tiempo las consecuencias de cómo me habían tratado se hicieron evidentes. La empresa de Gregory dependía de la consultora de Julian para mantener su imagen de sostenibilidad. Eso significaba que Victoria ya no podía permitirse el lujo de ignorarme. Había quedado atrapada en su propio juego, obligada a invitarme,
a saludarme con una sonrisa, a elogiar mis postres ante los colegas de su esposo, incluso a fingir cercanía. En los eventos familiares, su perfeccionismo ya no era solo estético, era estratégico. Sabía que cualquier muestra de desprecio hacia mí podría volverse en su contra, podría reflejar mal sobre Gregory, sobre la familia, sobre ella. Y así, la hermana que había querido mantener en la sombra se convirtió en parte indispensable de su imagen pública. La ironía era deliciosa. Victoria había pasado años intentando hacerme invisible, y ahora estaba condenada a hacerme visible. A mencionarme, a reconocerme, a mantener la farsa de la armonía que ella misma había negado por tanto tiempo. Su vida perfecta se había convertido en una jaula construida por sus propias manos. Una jaula en la que tendría que vivir recordando, cada vez que sonriera para una foto o diera un discurso familiar, que la hermana que había despreciado se había convertido en alguien que no podía ignorar. Mirando hacia atrás, recordando aquel día en la boda, sentada detrás de una columna, invisible, sintiéndome insignificante, apenas reconocía a la mujer que había sido. Julian me había ofrecido algo mucho más grande que una falsa cita o una distracción elegante en un evento incómodo. Me había ofrecido un espejo. Uno en el que pude verme tal como era, valiosa, capaz, suficiente. Una alianza que no me reducía, sino que me elevaba. Y, sobre todo, me había dado las herramientas para exigir el respeto que siempre merecí. Si aquello había sido una venganza, no fue una cruel. Fue una venganza construida con éxito, dignidad y trabajo. Una demostración silenciosa y elegante de que no necesitaba destruir nada para triunfar, solo tenía que brillar. Y ahora, mientras estaba en la cocina de la panadería que Theo propietaba, amasando, decorando, creando belleza a partir de harina, azúcar y habilidad, comprendí que la mejor venganza no había sido ganarles. Había sido convertirme, sin disculpas, en exactamente quien estaba destinada a ser, y obligarlos a mirar mientras lo hacía.